Voy a proyectar y me dicen si se ve, por favor. Ahí está, ¿verdad? Ya pueden ver mi lámina, mi diapositiva. Ya. Ok. Bueno, vamos a continuar. Estamos en el artículo 107 de la Constitución. Recuerden que es una de las bases fundamentales del juicio de amparo, de donde surge la ley de amparo reglamentaria, tanto del 103 como del 107. Y estábamos aquí comentando el inciso B, todavía la clase pasada lo comentamos. Y el inciso C, acá nos habla de otra figura. Procederá el amparo contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. Actos que afecten a personas extrañas al juicio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, recuerden que lo voy comentando de forma general, porque aquí hay muchas figuras. Al final yo creo que en algunos puntos voy a extraer lo más importante del 107 para que eso sea como la parte medular de la evaluación, ¿no? Y ustedes tengan presente lo más importante de todo este artículo. Pero aquí nos dice actos que afecten personas extrañas al juicio, contra eso procede el juicio de amparo. Este tipo de cuestiones o circunstancias se dan propiamente en procedimientos judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, supongamos que en algún juicio alguna de las partes, en específico la demandada, no es llamada correctamente o omitieron, ¿no?, llamarla al procedimiento. Se lleva a cabo todo el juicio, se dicta una sentencia y condenan a esta persona. Probablemente a desocupar un inmueble, a otorgar alguna escritura. Depende, ¿no?, el conflicto que se esté dando. Y al no llamarla al juicio correctamente o nunca haberla emplazado, es una persona extraña al juicio, porque legalmente no conoce lo que ahí se actuó, no conoce todo lo que se realizó en ese procedimiento. Por eso es extraña al juicio. Dentro de la categoría de personas extrañas al juicio hay muchas clasificaciones. Los criterios dicen que hay personas extrañas al juicio, personas extrañas al juicio por equiparación. Es una clasificación que ha venido dando la Corte. Pero aquí lo importante es que el amparo procede contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. Entonces, si es un juicio, vamos a suponer, de desocupación, para que la persona que está habitando una propiedad desocupe y nunca la emplazan al juicio, nunca la llaman o la emplazan en un domicilio que ni era, evidentemente nunca se enteró. Se va a enterar hasta que en ejecución de sentencia llegue la policía o le requieran la entrega, ¿no?, y saquen a esta persona. Entonces, en ese momento, al enterarse, esta persona puede promover el juicio de amparo como persona extraña al juicio. ¿Por qué? Porque nunca fue llamada adecuadamente y nunca se enteró de lo que se actuó en el procedimiento. Esas son las personas extrañas a juicio. Y hay una clasificación, ¿no? Las personas extrañas al juicio comúnmente y las personas extrañas a juicio por equiparación.
Pero vaya, no quiero entrar tanto en ello porque nos va a tomar tiempo, ¿no? Hablar de estas figuras. Lo importante es que ustedes entiendan un poco en qué consiste esto. Actos que afecten personas extrañas al juicio. Es decir, personas que nunca conocieron, nunca participaron en el procedimiento o nunca fueron llamadas. Y derivado de eso, nunca se enteraron del contenido hasta que les afecta un acto, ¿no? Futuro, como el caso de la ejecución de una sentencia donde se requiere que deben dejar una propiedad o entregar a lo mejor algún inmueble, otorgar alguna escritura. Pueden ser muchas, ¿no? Las consecuencias de un procedimiento, depende de su naturaleza. ¿Hay alguna duda contra esto de contraactos que afecten personas extrañas al juicio? Hay otro ejemplo, ¿no? El matrimonio, en el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, es un régimen matrimonial donde los esposos o los cónyuges adquieren los bienes a partes iguales. Si yo me caso el día de hoy y el día de mañana o la próxima semana yo adquiero un inmueble, yo lo compro, mi esposa, aun cuando ella no haya puesto o participado económicamente en la adquisición de ese inmueble, adquiere por el régimen el 50% de la propiedad. Eso es por ley, automáticamente. Entonces, supongamos que si yo soy deudor, me embargan la propiedad porque yo aparezco como dueño, ella es una tercera extraña al juicio. ¿Por qué? Porque a ella no le van a demandar el pago de esa deuda. Pero como tercera extraña al juicio, ella puede promover juicio de amparo para defender la parte proporcional que le corresponde respecto de esa propiedad, argumentando que está casada bajo el régimen de sociedad conyugal y que por ley el 50% es de ella. ¿Sí me explico en esa parte? Bueno, sería otro ejemplo, ¿no? De personas extrañas al juicio. Y es extraña porque, pues, en ese caso ni siquiera es demandada. Se demanda una deuda al titular, ¿no? Al deudor. Luego, fracción cuarta del 107. En materia administrativa, el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que, conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio. Recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Bueno, entonces procede el amparo, nos indica en materia administrativa esta fracción. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Es decir, amparo en materia administrativa contra autoridades que no sean ni jueces, ni tribunales administrativos o del trabajo. ¿Como cuáles? ¿Alguna otra autoridad administrativa cuál sería? Pues puede ser, por ejemplo, un amparo en materia administrativa que ya hemos comentado, contra tránsito, ¿no? Tránsito municipal, al final encuadra en una autoridad administrativa de la administración pública. ¿Algún otro,
no sé, puede ser el presidente municipal de algún municipio, es una autoridad también administrativa, o sea, que emite actos administrativos. Pero ¿qué sucede con esto? Bueno, que estos actos o omisiones deben causar un agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Es decir, que ante ese acto u omisión, la ley no nos da un medio de defensa. No hay algún recurso, algún juicio a través del cual nos podamos defender. En consecuencia, lo único que nos queda es el juicio de amparo. Es la forma y el medio a través del cual podemos obtener la reparación a esos derechos, ¿no? Por esos actos o omisiones. Hace tiempo, y actualmente no sé si ya fue emitida, la Constitución consideraba la responsabilidad patrimonial del Estado. Cuando el Estado debe reparar patrimonialmente a un ciudadano por la violación a sus derechos. Por ejemplo, lo más clásico, cuando en alguna acusación falsa una persona estuvo privada de su libertad, demuestra su inocencia. ¿Y qué es lo que pasa en el Estado mexicano? Pues una disculpa y ahí nos vemos, ¿no? No hay una reparación por parte del Estado cuando haya existido una acusación falsa, ¿no? Y al final es el Estado el responsable porque el que acusa es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es parte del Estado, ¿no? Del ente administrativo o ejecutivo. Entonces, en esos casos, aun cuando la Constitución consideraba la responsabilidad patrimonial, hace algún tiempo, y creo que ahora ya no, porque ya se emitió, no existía una ley reglamentaria para fincar responsabilidad patrimonial al Estado. Lo único que procedía para reparar daños cuando el Estado fuera el responsable era el juicio de amparo. Entonces, es un ejemplo en el cual no había un medio de defensa hasta que no se creara una ley reglamentaria de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y lo único procedente era el juicio de amparo para poder reparar, ¿no? esos derechos. Sin embargo, si existe una ley que sí contemple algún recurso o algún medio de defensa para reclamar la reparación de esos derechos, se tienen que agotar esos medios de defensa, como nos dice aquí esta fracción. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que, conforme a las mismas leyes que regulen ese procedimiento, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente las leyes reglamentarias que contemplan algún medio de defensa deben contemplar también una suspensión. En algún caso, había una persona que tenía a su disposición o era propietario de una caseta en una zona de mercado. Y en esa caseta trabajaba, se dedicaba a vender ciertos productos, y resulta que un día la autoridad municipal le dice que debe quitar esa caseta porque iban a ampliar la calle, etcétera, no iban a hacer obras. Entonces la autoridad municipal ya había decretado que esa caseta se quitara de ese lugar. Era un acto de una autoridad administrativa, sí. Causaba un agravio no reparable. Bueno, ahí habría que analizar si la ley le concedía a esta persona algún medio de defensa contra el municipio. Si no le concedía algún medio de defensa contra el municipio, tenía que ampararse. Pero si había algún medio de defensa para evitar que su caseta fuera removida, tendría que agotarlo. El punto aquí es que a través de ese medio de defensa, la ley debe contemplar lo que es la suspensión del acto.
Al promover un recurso, hay algo que se llama suspensión. Y la autoridad está obligada a observar esa suspensión. Es decir, que mientras no se resuelva ese recurso, no se puede ejecutar el acto. En este caso, si esta persona interponía un recurso y pedía la suspensión del acto, la autoridad no podría remover la caseta hasta que no resolviera ese medio de defensa o esa inconformidad, ¿no? Por parte del dueño de la caseta en contra del municipio. La suspensión en el juicio de amparo siempre, está contemplada en la ley. Hay un capítulo específico de la suspensión provisional y definitiva. Y lo que aquí nos está diciendo esta parte es que si algún medio de defensa o recurso que proceda antes del juicio de amparo no contempla la suspensión, entonces podemos optar por promover directamente el juicio de amparo. ¿Sí queda clara esta parte o no? Si a mí me afecta un acto de alguna autoridad, yo reviso la ley y voy a ver, ¿procede algún recurso contra este acto? Sí procede. Ah, perfecto. Ahora, ese recurso contempla la suspensión. A través de ese recurso yo puedo suspender la actuación de la autoridad. Sí. Entonces lo agoto, porque sí tengo la opción de suspender el acto de autoridad, la actuación de la autoridad. Pero si yo me doy cuenta que en ese recurso no procede la suspensión, no puedo paralizar el acto desde que promuevo el recurso, yo puedo optar por el juicio de amparo, porque el juicio de amparo sí contempla la suspensión y en consecuencia tengo la posibilidad de una mayor defensa. Denme un segundo. Denme un segundo. Bien, entonces aquí lo que implica esta parte es que el juicio de amparo nos da mayores beneficios con la suspensión. Con el juicio de amparo yo puedo pedir la suspensión para que la autoridad deje de hacer algo, hasta en tanto no se resuelve el juicio. Y si el recurso no contempla una suspensión, indudablemente yo puedo acudir al juicio de amparo porque me da mayor protección. El amparo con la suspensión me va a ayudar a que yo impida que la autoridad me ejecute un acto. Supongamos o imaginen algún tema de expropiación, ¿no? Donde el Estado expropia alguna tierra porque va a realizar alguna carretera, y si contra esa expropiación procede un recurso, pero el recurso no contempla la suspensión, pues yo no voy a poder paralizar los actos y el Estado me va a expropiar, ¿no? Incluso podrá empezar a realizar trabajos, podrá despojarme sin que se resuelva el recurso, y ante ello, entonces, puedo optar por el juicio de amparo, porque el juicio de amparo me da una mayor protección, me da un mayor beneficio, que es promover una suspensión y paralizar los actos de la autoridad hasta en tanto no se resuelva el juicio. Es decir, hasta en tanto no haya una sentencia.
¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro esto? La diferencia entre cuando el recurso o el medio de defensa contempla o no la suspensión y cuando el juicio de amparo, pues indudablemente me da, ¿no? Me da ese beneficio, esa protección de la suspensión. En el juicio de amparo, aquí nos está hablando de una suspensión definitiva. En el juicio de amparo hay dos figuras, la suspensión provisional y la definitiva. Ya más adelante vamos a comentar, pero en resumen, la suspensión provisional se da y se solicita desde que se promueve la demanda. ¿Sí? Y la suspensión definitiva implica que haya una resolución sobre la provisional. ¿Cómo es esto? Bueno, yo pido en el juicio de amparo desde la demanda que se suspende el acto de autoridad provisionalmente. Y puede ser que el juez lo conceda, ¿no? Hay ciertas cosas que va a tomar en consideración, más adelante lo vamos a ver. Pero el juez de amparo puede decir, te concedo la suspensión provisional para efectos de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Por ejemplo, en el caso de la caseta, para efectos de que no sea removida, para efectos de que la autoridad no quite esa caseta. ¿Y cuándo se va a volver definitiva esa suspensión? Cuando el juez dicte una resolución, es una sentencia porque esto se ventila a través de un incidente. Entonces es una sentencia interlocutoria donde en esa sentencia el juez podrá decir la suspensión provisional se decreta de forma definitiva o bien no te concedo ya la suspensión provisional porque no me acreditaste alguna situación, ¿no? Por ejemplo, no me acreditaste que eras el propietario de la caseta. Es decir, el juez puede determinar que la suspensión provisional se va a efectuar o se va a realizar sin mayores requisitos. El juez solo con observar y tomar como cierta la declaración o la afirmación del quejoso puede decretar la suspensión provisional, analizando ciertas cosas, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Pero entre la suspensión provisional y la definitiva, lo único que las hace diferentes es que en la definitiva hay una resolución, hay una sentencia interlocutoria que así lo determina. ¿Por qué? Porque se ventila a través de un incidente. Bueno, nos sigue diciendo aquí el párrafo, la fracción cuarta en el segundo párrafo, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que una autoridad administrativa emite un acto que me afecta. ¿Qué otra autoridad administrativa conocemos? Protección Civil, ¿no? Protección Civil se encarga de verificar medidas de seguridad en los establecimientos o el personal de licencias del ayuntamiento que anda verificando si se cuentan con los permisos, si tenemos licencia para estar operando algún negocio. Y normalmente estas autoridades administrativas, lo comento a modo de ejemplo, tienen verificadores, ¿no? O tienen visitadores que andan checando si se cumple con esa normatividad. Entonces, supongamos que una de estas autoridades llega a un local o a un negocio que alguno de nosotros puede tener
y nos dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a clausurar porque no cuentas con tales cosas, ¿no? No cuentas a lo mejor con extintores, no cuentas con ciertas cosas que hacen que el establecimiento sea seguro. Y resulta que levanta un acta la autoridad, nos la deja y nos clausura el negocio. Si esa acta que la autoridad está levantando como resultado de esa clausura no tiene una fundamentación, es decir, no está sustentada en la norma, nosotros no estamos obligados a agotar el recurso ordinario o el medio de defensa ordinario. Podemos acudir directamente al juicio de amparo. Si sabemos que es una autoridad de protección civil o de licencias del municipio, bueno, sabemos que su actuación está regulada en el código reglamentario del municipio y podríamos encontrar cuál es el medio de defensa procedente. Sin embargo, si el acto carece de fundamentación, la autoridad no dio preceptos legales por los cuales se podía clausurar el establecimiento, yo puedo acudir directamente al juicio de amparo sin agotar estos recursos o medios de defensa. ¿Sí está claro? ¿Seguras? De los que están conectados, ¿alguna duda, comentario? No, profe, todo bien. Bien. Fracción quinta. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito competente de conformidad con la ley en los casos siguientes. Bueno, primera característica es amparo contra sentencias definitivas. Inciso A, en materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares. Entonces, procede el amparo, en este caso sería un amparo directo, porque es contra sentencias definitivas. En materia penal, cuando esas resoluciones se dicten por tribunales judiciales, ya sea federales o del fuero común, porque tanto la federación como el fuero común conocen de procesos, ¿no? De procesos penales en estos dos ámbitos. Diferencias, bueno, depende de los códigos. Una autoridad local o del fuero común conoce de procesos penales por los que están tipificados en el Código del Estado. Un robo, algún fraude, algún homicidio. Y la federación, pues conoce de ciertos temas penales. Por ejemplo, el tema de delincuencia organizada es un tema que puede llegar a ventilarse en la federación. Un tema de narcotráfico, son temas federales. El código nos va diciendo qué delitos son federales y por lo tanto el proceso no es del orden común, sino que se vuelve federal. Y aparte, aquí tenemos que también el amparo en materia penal procede contra sentencias definitivas dictadas por tribunales militares. Recuerden ustedes que el área militar o castrense es un área muy aparte del área civil. La Constitución nos dice tribunales civiles y militares, ¿no? Y de los civiles, lo común, el área común, no tiene que ver con la materia en la Constitución, sino que en los civiles están englobadas todas las demás materias, incluyendo la penal, ¿no? Pero de esa forma se separa lo común o las materias comunes de la materia militar. La materia militar tiene una legislación propia, tribunales propios para juzgar, ¿no? A este tipo de integrantes de la milicia. Y ahí también hay juicios donde se dictan sentencias y contra esas sentencias los que forman parte de la milicia pueden acudir al juicio de amparo directo, ¿no? Porque son sentencias definitivas dictadas por ese tipo de tribunales.
Inciso B, en materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. Nuevamente, nos habla de actos que no sean reparables a través de algún recurso, o sea, no haya en la ley establecido algún medio de defensa legal. Podemos acudir al juicio de amparo, pero aquí ya no es contra actos administrativos dictados por autoridades diferentes, ¿no? A tribunales administrativos. Es decir, aquí el amparo procede contra tribunales administrativos o judiciales que son muy diferentes a autoridades administrativas que no son tribunales. Aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿no? Ese es un tribunal administrativo en comparación a una autoridad administrativa, como puede ser Seguridad Pública, como puede ser el ayuntamiento si emite algún acto administrativo, Protección Civil. Todas esas son autoridades administrativas, pero que no son tribunales. Entonces, aquí los rasgos característicos es que deben ser estas autoridades tribunales administrativos o judiciales que dicten sentencias. Inciso C, en materia civil, si se dan cuenta, va clasificando por materias, ¿no? En materia civil procederá el amparo cuando se reclamen también sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local, la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. Procede el juicio de amparo contra sentencias en estas materias: civil, ya sea federal o local, o bien juicios mercantiles. ¿Qué tipo de procedimientos o cómo podemos saber en materia civil cuándo un juicio es federal y cuándo un juicio es local? ¿Cómo podremos saber eso? El código nos lo define, ¿no? Los mismos códigos nos dicen cuándo un juicio se debe ventilar ante la federación y cuándo en el orden común. En el orden común, un juicio civil pues puede ser un tema de arrendamiento, un tema de escrituración, un tema de propiedades. Y en materia civil federal, el mismo código nos dice qué tipo de procedimientos. Se me ocurre algún tema de algún contrato que implique el incumplimiento por parte de alguna empresa de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque por el área, las telecomunicaciones, corresponde resolverse estos temas a la federación. Entonces, vaya, se va diferenciando, ¿no? La materia y el tipo de autoridad federal y local. Y aquí, si se dan cuenta, los juicios mercantiles también es otra área. Y lo interesante es que la ley mercantil es una competencia, así se le llama. En la materia mercantil existe lo que se llama competencia alternativa. Nosotros podemos elegir si promovemos un juicio mercantil ante el fuero común o ante la federación. Por ejemplo, un título de crédito, no un pagaré. Yo puedo optar si demando la ejecución o el pago de ese pagaré en un juzgado del fuero común o en la federación, porque la Constitución nos permite aplicar lo que se llama competencia alternativa. Yo puedo elegir si demando en el fuero común o en el fuero federal. Y esto es porque el Código de Comercio, porque la ley de títulos de crédito es una ley general. Diferencia entre una ley general y una ley federal. ¿Cuál es la diferencia?
que la ley general se puede aplicar tanto en el fuero común como en el fuero federal. Y la ley federal es de competencia exclusiva de la federación. Por ejemplo, la ley federal de telecomunicaciones le va a corresponder a la federación. La ley general de títulos y operaciones de crédito, la ley general de títulos la puedo aplicar tanto en un juzgado del fuero común como en un juzgado federal, ¿no? Para reclamar, en este caso, el pago de algún título. Segundo párrafo del inciso C, en los juicios civiles del orden federal, las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la federación, en defensa de sus intereses patrimoniales. Nuevamente, juicios civiles, pero puntualiza, ¿no? Del orden federal. En esos juicios, al dictarse la sentencia, cualquiera de las partes puede impugnar en juicio de amparo. Y aquí lo que yo les comentaba, nos dice que incluso por la federación podrán ser impugnadas esas sentencias en defensa de sus intereses patrimoniales. Alguna empresa de telecomunicaciones o incluso algún órgano del Estado federal puede ser demandado en la federación, ¿no? O puede ser también actor en un juicio. Supongamos algún tema de algún contrato que se dio entre un ente federal del Estado y un particular. A lo mejor es una concesión. La federación le dio a un particular la concesión de ciertos servicios. Y si el particular incumple ese contrato, pues tendrá que ser demandado, ¿no? Ante la federación para que se cumpla ese contrato de concesión. Pero no por el hecho de que un órgano del Estado sea el que demanda ese cumplimiento, no quiere decir que por actuar o ser un órgano del Estado no puede acudir al juicio de amparo. Y eso es algo muy importante saberlo, porque normalmente sabemos que el juicio de amparo procede contra autoridades, contra actos de autoridad, cuando esos actos de autoridad me vulneran a mí derechos humanos, ¿no? O garantías. Pero ¿la autoridad podrá acudir al juicio de amparo? Esa es la pregunta. ¿Una autoridad puede acudir o demandar en juicio de amparo protección a derechos? Y aquí nos está diciendo este párrafo. Sí puede una autoridad en defensa de sus intereses patrimoniales. El único caso en el que la autoridad puede defender a través del juicio de amparo derechos es siempre y cuando esos derechos impliquen intereses patrimoniales. ¿Sí? Es decir, una autoridad no puede... Sabemos que los órganos del Estado actúan por medio de representantes. Un representante, un apoderado legal, ¿no? El Estado da poderes a las personas para que sean representadas en juicio. Si yo demando al ayuntamiento porque a lo mejor no realizó una obra o con alguna obra dañó mi propiedad, el ayuntamiento va a actuar por medio de un apoderado, por medio de una persona que tiene un poder para representar al ayuntamiento. Entonces, el juicio de amparo, ¿las autoridades pueden acudir al juicio de amparo? Sí, siempre y cuando, como autoridades, vayan a defender única y exclusivamente intereses patrimoniales. Si yo al Estado, a lo mejor ya le gané un juicio donde me tienen que indemnizar y como no me pagan voluntariamente, les embargo alguna propiedad,
el juicio de amparo es procedente porque va el Estado a defender intereses patrimoniales, va a defender el patrimonio. En algún juicio laboral, en Tlaxcala, un trabajador tenía a su favor un laudo ya cuantioso, y el Estado no le pagaba. Entonces lo que hizo esta persona fue embargar la casa de gobierno, la casa del gobernador en el estado de Tlaxcala. Y el argumento era interesante porque se hacía el análisis de qué tipo de bienes son bienes de dominio público del Estado y bienes de dominio privado. Un bien de dominio público del Estado, y eso nos lo clasifica la ley de bienes del Estado. Un bien de dominio público es, por ejemplo, un parque. Un bien de dominio público, por ejemplo, es un monumento. ¿Por qué? Porque cumplen una finalidad social, están al servicio de la sociedad. Pero la casa de gobierno, y se hacía el análisis, porque esto incluso fue motivo de una nota periodística, la casa de gobierno no cumple un fin social, sino que únicamente tiene la función de resguardar al gobernador para que pueda pues habitar o vivir, ¿no? Mientras está ejerciendo sus funciones. Pero a la sociedad, esa casa de gobierno no le sirve o no tiene una función social o benéfica, ¿no? Para la sociedad. Entonces se hacía el análisis y se decía que sí es posible embargar la casa de gobierno porque no es un bien de dominio público. ¿Es un bien del Estado? Sí, pero no es un bien de dominio público, sino es un bien de dominio estatal que no cumple una función social. Pero eso no implica que el Estado, al ver que se le ha embargado un bien o una propiedad de este tipo, como es la casa de gobierno, no pueda, a través del juicio de amparo, defender esa propiedad, ¿no? Porque también es de su interés patrimonial. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero debe quedar claro y puntual que el juicio de amparo sí procede por parte de las autoridades cuando defienden su patrimonio. Última fracción, vamos a leer. Nos dice en materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las juntas locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los trabajadores al servicio del Estado. La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado o de circuito o del Procurador General de la República podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Entonces aquí ya nos traslada este inciso a la materia laboral y de igual forma el juicio de amparo procede contra resoluciones que se dicten en esta materia. Esas resoluciones se llaman propiamente laudos y bueno, sabemos que esos laudos los pueden dictar tanto las juntas locales como la Junta Federal o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado. Este Tribunal de los Trabajadores al servicio del Estado conoce propiamente de conflictos laborales burocráticos, es decir, los trabajadores que han sido despedidos por parte del Estado como funcionarios no pueden ir a demandar el despido a una junta local o federal. Ellos tienen que ir por razón de su cargo o de la naturaleza de su puesto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado. Es un área laboral diferente a la común, ¿no? Porque es burocrática, incluso tiene otras reglas para
para que el juicio se pueda llevar a cabo. Y finalmente nos dice aquí: la Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. ¿Alguien sabe cómo se le llama a esto? Es una función que tiene la Suprema Corte de Justicia en casos que por interés y trascendencia así lo ameriten. ¿Cómo se llama? Amparos directos. Sabemos que el amparo directo, el tribunal competente es el colegiado, porque después de dictarse una sentencia de segunda instancia, por ejemplo en apelación, se tiene que promover el amparo directo, y de ese amparo directo va a conocer el colegiado, que es el que está arriba de la sala. Pero si es un tema de interés o de trascendencia, ¿quién va a conocer de ese procedimiento? La Suprema Corte. ¿Cómo se le llama a esa función? De los que están conectados, ¿alguien sabe cómo se le llama a la función que tiene la Suprema Corte para atraer casos trascendentes, de trascendencia para el país y para la sociedad? ¿No? Bueno, es la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí la encontramos en este párrafo del inciso, perdón, de la fracción quinta del 107 constitucional, la facultad de atracción. Y vemos que esta facultad de atracción únicamente la puede solicitar un tribunal colegiado o el Procurador General de la República. Es decir, un tribunal colegiado de circuito le puede mandar un oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le podrá decir, ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicito que lleven a cabo la facultad de atracción respecto de este caso. Digo, por decirlo de una forma muy general, ¿no? Pero es una petición que un tribunal colegiado puede hacer a la Corte, explicándole el por qué le pide a la Corte que atraiga el caso. Porque es un tema trascendente, porque es un tema novedoso. En algún proceso penal en el que tuve la oportunidad de participar, hubo un momento en el que en ese proceso se mezclaron los dos sistemas, el sistema antiguo y el sistema acusatorio, porque el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que todos aquellos que han sido sentenciados o hayan sido objetos de prisión preventiva en el anterior sistema puedan modificar esa prisión por alguna otra medida de las del Código Nacional, un localizador, una firma periódica. Actualmente en el Código Nacional encontramos muchas otras medidas, no solo la prisión, para garantizar la comparecencia del imputado al proceso. Entonces, por alguna u otra razón, ese tema se ventiló en este proceso, se pidió al juez que cambiara la prisión por alguna otra medida, y es un tema que llegó hasta juicio de amparo, llegó al colegiado, y por tratarse de un tema novedoso, porque se estaban debatiendo cuestiones de los dos sistemas, lo que yo hice en esta participación fue dirigirle una solicitud a la Corte, donde la Corte atrajera este caso
para resolverlo, porque implicaba resolver cuestiones de los dos sistemas. Y al final la Corte, al responder esa solicitud, dice, bueno, si bien es cierto el quejoso o el que promueve no puede, en base a la Constitución, realizar la petición para que esta Suprema Corte atraiga o conozca de amparos directos por interés y trascendencia, sino que únicamente lo pueden hacer los tribunales colegiados o el procurador. No menos cierto es que es un tema trascendente, es un tema novedoso porque implica la mezcla de ambos sistemas y por lo tanto la Suprema Corte determinó hacer suya la solicitud que se le presentó, ¿no?, por parte del quejoso. Y entonces de esa manera logramos que la Suprema Corte ejercitara la facultad de atracción. Y es un tema interesante que al final no dio origen a alguna tesis, pero hubo cuestiones interesantes ahí en la resolución, ¿no?, por haber planteado una cuestión novedosa. Pero entonces a esa facultad se le llama facultad de atracción, que solo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición de un tribunal colegiado o del Procurador General de la República. Evidentemente porque el tribunal colegiado es el órgano máximo, ¿no?, para resolver una controversia de un juicio que se ha planteado ante los órganos del Estado. Y el Procurador General de la República, pues porque es la autoridad máxima en cuestión de seguridad, de persecución también de delitos en el país, ¿no?, en la nación. Entonces, estos dos pueden plantear a la Corte ejercite esa facultad de atracción. Nos quedamos hasta acá, continuamos la próxima clase. Sí tenemos una hora de amparo, ¿verdad? Ahorita nos toca ya hora y media de... Hora y media de amparo. Entonces nos falta media hora, ok. Bueno, perdón, ya me estoy confundiendo. Bueno, entonces continuamos. ¿No hay dudas con esto? Pasamos a la fracción sexta. Nos dice, en los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deben someterse los tribunales colegiados de circuito y en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones. Es decir, cuando la Corte atraiga estos casos trascendentes, la misma ley nos va a decir cuáles son los tiempos en los que tiene que resolver, cuáles son los términos en los que los tribunales colegiados también deben, ¿no?, llevar a cabo esta petición, remitir incluso el expediente de amparo para que la Suprema Corte pueda resolver ese tema novedoso o trascendente. Fracción séptima, el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande a pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. O sea, nos está resumiendo aquí el procedimiento de amparo en estos actos u omisiones, en juicio, fuera de juicio o después de concluido, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa. Seguimos hablando de autoridades administrativas.
Pero aquí lo que es importante, sin entrar tanto a desglosar la fracción, nos está diciendo que el juicio de amparo se tiene que promover en el lugar donde se emitió el acto reclamado. Supongamos que lo del local, ¿no?, que comentábamos. Supongamos que tengo un local en Puebla, la autoridad llegó, me impuso una multa y me lo clausuró. Y resulta que yo me entero de esto estando en Acapulco o en Baja California. Aun cuando yo esté allá, yo no podría promover mi juicio de amparo en ese lugar. Yo tengo que venir a Puebla y promover el juicio de amparo ante la autoridad competente, que es la del lugar donde se emitió el acto reclamado. Sí queda clara esa parte. Hay ocasiones en las que, sí se puede tramitar un amparo ante otra autoridad, pero vaya, son excepciones, ¿no? No las vamos a comentar ahora, pero aquí el punto medular de esta fracción es que el juicio de amparo se promueve ante el juez del lugar donde se emitió el acto. Si el acto se emitió en Puebla, tiene que ser el juez de amparo de Puebla. Si el acto se emitió en Tlaxcala, tiene que ser el juez de amparo de Tlaxcala. Y nos habla un poco del procedimiento, porque nos dice que el juicio de amparo o la tramitación de este tipo de amparos, contratos o omisiones de autoridades administrativas, se va a limitar al informe de la autoridad. Aquí encontramos la figura del informe justificado, que más adelante vamos a comentar, el informe previo y justificado. Cuando yo le reclamo un acto a una autoridad, pues es propiamente como acusarla, ¿no?, a la autoridad. Decir, juez de amparo, esta autoridad me acaba de clausurar mi negocio sin motivo y sin fundamento legal. Bueno, ya está ahí el acto reclamado, ¿no?, por así llamarlo o plantearlo de una forma sencilla. Y esa autoridad, cuando le comuniquen este acto, la autoridad va a realizar esto, un informe, el informe de autoridad o el informe previo y justificado, que no es otra cosa más que el hecho de que la autoridad conteste si es cierto el acto reclamado o no es cierto el acto que me reclama. Es decir, si es cierto que le clausuré, pero ese acto no es inconstitucional, juez de amparo, porque sí tengo motivos o razones. O bien, juez de amparo, como autoridad te informo que no es cierto el acto reclamado. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo como autoridad nunca me he constituido al local de esta persona ni he emitido una orden de clausura. Puede darse el caso, ¿no? Entonces, el informe de autoridad es un documento que la autoridad que emitió el acto va a emitirle al juez de amparo para decirle si es cierto o no es cierto ese acto que se está reclamando. Va a haber una audiencia, nos dice esta parte, esta fracción, y nos indica acá que se van a recibir pruebas. Si se dan cuenta, es la estructura de un procedimiento. Se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan. Se oirán los alegatos, también es una etapa de un procedimiento judicial, y se pronunciará en la misma audiencia la sentencia. Entonces nos está indicando de forma muy concreta y breve el procedimiento del juicio de amparo, ¿no?, contra este tipo de actos o omisiones de autoridades administrativas. Fracción octava. También procede el juicio de amparo contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito. Procede revisión. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, procede revisión.
De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia. Bueno, no, aquí no nos está hablando de la procedencia del juicio de amparo, sino más bien nos está hablando de las sentencias que se dicten en esos juicios de amparo por parte de los jueces de distrito, que son jueces de amparo, o tribunales unitarios de circuito. Contra esas sentencias procede el recurso de revisión. Aquí ya esta fracción nos está indicando la procedencia de un recurso contra esas sentencias de amparo. Que el recurso común y corriente que procede contra una sentencia de amparo es el de revisión. Y de esta revisión va a conocer la Suprema Corte de Justicia, inciso A, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo promuevo un juicio de amparo contra algún acto de autoridad y al mismo tiempo impugno una norma, el juez de amparo tendrá que entrar al estudio tanto del acto reclamado como de la norma. Por ejemplo, se planteaba el tema de el divorcio incausado, ¿no? En materia familiar, que es relativamente una figura nueva, el divorcio incausado, sin expresión de causa. Y en el Código de Puebla decía que el divorcio, o dice que el divorcio incausado procede siempre y cuando los cónyuges tengan un año de casados. Eso implica que si yo no tengo un año de casado, no puedo demandar el divorcio incausado, me tengo que esperar a cumplir el año, porque así lo estableció el código. Será procedente el divorcio incausado siempre y cuando los cónyuges tengan un año, por lo menos un año de casados. Pero si resulta que, imaginemos que yo promuevo un juicio de divorcio cuando los aún esposos tienen 8 meses de casados. Y el juez de lo familiar me desecha la demanda porque se percata, de acuerdo al acta de matrimonio, que estos esposos no tienen un año de casado, tienen menos. Entonces el juez de lo familiar me puede decir, se desecha la demanda toda vez que, como se advierte del acta de matrimonio, los promoventes tienen 8 meses y no un año de casados, como establece el código. Luego entonces no hay lugar a admitir la demanda y se desecha de plano, ¿no? ¿Ya emitió un acto la autoridad, el juez familiar? Sí. ¿Cuál es ese acto? Una resolución que me afecta. ¿Por qué? Porque ya me desechó la demanda y yo no puedo promover o divorciarme. Entonces, ante esto, yo puedo acudir al juicio de amparo. Y vaya, ahí hay que analizar las cuestiones de procedencia, pero el juicio de amparo es procedente contra una resolución que desecha una demanda. ¿Por qué? Porque es una resolución que pone fin al juicio. Al desecharla me puso fin al juicio. Ya no puedo promover más, entonces procede el juicio de amparo. Bueno, pero en ese juicio de amparo yo puedo plantear 2 cosas. La primera cosa es, o el primer argumento es el desechamiento, ¿no?, de la demanda. Y me causa una vulneración a mis derechos porque no puedo tener acceso a la justicia a fin de divorciarme, ya que el juez me desechó la demanda estimando que no tengo un año de casado, sino que tengo menos, y en consecuencia no me admite la demanda. Primer argumento puede ser. Pero el segundo argumento yo lo puedo plantear en el sentido de que esa norma que establece el código para que los promoventes de un divorcio deban tener por lo menos un año de casados,
es inconstitucional. La norma o el artículo que prevé que debo tener un año de casado es inconstitucional. ¿Por qué? Porque limita mi derecho a acceder a la justicia. Hasta que no tenga un año de casado, no puedo promover el juicio. Entonces, puedo promover y puedo plantear la inconstitucionalidad de esa norma del Código Civil para efectos de que el juez también analice, el juez de amparo analice si efectivamente es o no es contraria a la Constitución. Pero ¿a qué voy? Que entonces el juez de amparo, al plantear esas dos cosas, tendrá que resolver en sentencia tanto el hecho de desechamiento de la demanda como el planteamiento de que ese artículo o norma del Código Civil es inconstitucional. Va en contra de la Constitución porque no me permite acceder a la justicia o porque incluso va en contra a mi derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Como se planteó incluso en el tema de la legalización de la cannabis, etcétera. Pero el juez de amparo debe resolver esas dos cosas en la sentencia. Y lo que nos está diciendo este artículo, esta fracción en el inciso A, es que si el juez de amparo, al resolver, no puso atención, dice, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. Si el juez de amparo no atendió a ese planteamiento de que esta norma del Código Civil es inconstitucional, entonces, al promover el recurso de revisión, como nos dice aquí esta fracción, yo puedo plantear que el problema de inconstitucionalidad, o de constitucionalidad más bien, que el problema de constitucionalidad subsiste porque el juez nunca me resolvió lo que yo le planteé sobre el año, ¿no? Para la promoción de una demanda civil, contrario a la Constitución. Entonces, subsiste ese problema de constitucionalidad. El juez nunca se pronunció a favor o en contra de si esa norma es contraria o no a los derechos, ¿no? Constitucionales. Entonces, en esos casos va a proceder la revisión y por tratarse de ese problema de constitucionalidad, quien va a conocer, pues es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque sabemos que la Suprema Corte de Justicia es protectora de la Constitución, ¿no? Y garante de los derechos que están plasmados en esa norma, en esa Constitución. Por eso le corresponde exclusivamente conocer a la Corte de este tipo de recursos, donde subsista la inconstitucionalidad o el problema de constitucionalidad de la norma. Inciso B, cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones 2 y 3 del artículo 103 de esta Constitución. ¿Cuáles serán esos casos? Los 2 y 3 del 103. Nos regresamos, aquí están. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal y normas generales o actos de autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Bueno, en esos casos, cuando sean temas competenciales entre estados, entidades federativas y la federación, va a conocer la Suprema Corte. Evidentemente no podría conocer un juez de amparo de un estado porque sería como favorecer, ¿no?, el conflicto competencial en favor del estado del cual él es autoridad competente. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Nuevamente, facultad de atracción
en amparos en revisión. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerá de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno. Es decir, cuando tengamos una sentencia de un procedimiento común que no implique trascendencia, que sea de un planteamiento sobre el cual ya haya incluso criterios, supongamos una sentencia en un juicio civil que llegue al tribunal colegiado, pues estos tribunales son los que van a conocer de la revisión. Esa revisión no se va a ir a la corte. Por regla general, los tribunales colegiados son los que conocen del recurso de revisión en temas comunes, ¿no? Y sus sentencias no admitirán recurso alguno. Es decir, cuando el tribunal colegiado conozca de un recurso de revisión, también va a haber una sentencia y esa sentencia ya no admite recurso. Ya no podemos ir más allá porque lo que sigue después de un tribunal colegiado o lo que está arriba del tribunal colegiado es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya vimos, de acuerdo a la fracción octava, cuando la Suprema Corte conoce de estos recursos, ¿no?, de revisión. Dicha suspensión la 9. Fracción 9. En materia de amparo directo, procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Nos habla de amparo directo. Contra ese amparo directo del que conoce el colegiado, hay un recurso contra esa sentencia que es el recurso de revisión. Pero es una excepción. Si el tribunal colegiado dicta una sentencia en un recurso de revisión, ya no admite inconformidades. Ya no podemos ir más allá, porque lo que sigue es la Suprema Corte de Justicia. Pero acá hay un caso de excepción. Cuando esos tribunales colegiados emitan una resolución en estos recursos de revisión, sí podemos brincar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se tengan que resolver temas nuevamente sobre la constitucionalidad de normas. Es decir, en un juicio civil, imaginemos que hubo alguna violación en el procedimiento, se promovió un amparo, llegó hasta el colegiado como recurso de revisión, pero se plantearon también temas de inconstitucionalidad o temas de constitucionalidad de la norma, y el tribunal colegiado no lo resuelve, no observa el planteamiento sobre constitucionalidad de normas. Entonces, ante eso, ante la omisión del colegiado, sí procede otro recurso que se llama de revisión, y de ese recurso va a conocer la Suprema Corte. ¿Eso cómo lo dispone la Suprema Corte? Pues en base a acuerdos generales del Pleno. ¿Dudas? ¿Ya se hicieron bolas? ¿No? Bueno, vamos a continuar porque todavía nos faltan algunas. La 10. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria
para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Es algo que también más adelante vamos a comentar, pero nos está hablando aquí de la suspensión del acto reclamado. Cuando el juez de amparo determina suspender un acto de una autoridad, tiene que analizar estos dos conceptos: la apariencia del buen derecho y el interés social. Y la misma ley de amparo nos va a ir dando los parámetros para que el juez pueda analizar esto y nosotros también sepamos si podemos pedir una suspensión o no. Pongo un ejemplo para que se entienda un poco más esto. El juez de amparo, al conceder una suspensión, debe analizar la apariencia del buen derecho y el interés social. Entonces, imaginemos que yo tengo un bar o un antro, ¿no? Yo soy propietario de un antro y resulta que este antro lo empecé a operar, obtuve por ahí algunos permisos, sin embargo no tengo licencia de funcionamiento. Llega la autoridad verificadora, Protección Civil, o llega los que se encargan de verificar si tengo licencia o no de funcionamiento, y al pedirme este documento no lo tengo y me clausuran. ¿Puedo acudir al juicio de amparo? Sí, por estimar que es un acto violatorio a un derecho, ¿no? Me están clausurando un negocio, pero en el juicio de amparo pues debo acreditar varias cosas. Ahora, la suspensión me va a servir para efectos, si yo pido una suspensión es para efectos de que las cosas se mantengan en el estado que se encontraban antes del acto. Es decir, que yo pueda seguir funcionando como bar o como antro hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Para eso pido la suspensión. Pero al pedir la suspensión, el juez de amparo va a tener que analizar la apariencia del buen derecho y del interés social. Apariencia del buen derecho, bueno, el juez de amparo va a decir, esta persona propietaria de este bar o de este antro, ¿tendrá algún derecho que yo pueda deducir que efectivamente está siendo privado de un derecho? Puede decir sí, ¿no? Porque me está justificando que es propietario de ese inmueble, que en ese inmueble puso un bar. Entonces analiza la apariencia del buen derecho. Ok, esta persona tiene un derecho subjetivo sobre el acto de autoridad. Esa es la apariencia del buen derecho. Es decir, aparentemente, como su nombre lo indica, aparentemente esta persona sí tiene un derecho y por eso acude conmigo a pedir amparo. ¿Correcto? Y también tiene que analizar el interés social. Y aquí es interesante porque la misma ley de amparo nos dice que no se puede conceder la suspensión cuando se vaya en contra de este interés social. Y nos dice la ley de amparo que van en contra del interés social, lo vamos a ver más adelante, y nos enuncia un listado. Y nos dice, cuando a través de la suspensión, por ejemplo, se impida algo así, no recuerdo ahorita el texto, se impida el cierre o se trata de impedir el cierre o la apertura incluso de centros de vicio, ¿no? Entonces, pongo ese ejemplo porque el juez de amparo tendrá que analizar, bueno, ¿de qué es este negocio, no? ¿Es un bar, es un antro, se venden bebidas alcohólicas, es un centro, como lo define la ley de amparo, un centro de vicio? Sí. Entonces el juez de amparo podrá decir, es un negocio que va en contra del interés social, sobre todo porque el motivo de la clausura es
que no cuenta con licencia de funcionamiento. Entonces, como juez de amparo, al analizar el interés de la sociedad, no le puedo conceder la suspensión. O más aún, imaginemos que junto a unos metros de ese negocio que se puso, hay una escuela, ¿no? Una escuela de niños. El juez tiene que también verificar, o sea, ese interés social. Si efectivamente concediendo la suspensión va a haber un beneficio a la sociedad o no. Y de acuerdo a la ley de amparo, bueno, los centros de vicio son lugares o negocios a los que no se les debe conceder la suspensión si tienen una finalidad contraria, ¿no? O que perjudique a la sociedad. Y en este caso, el juez va a tener elementos para negar esa suspensión porque el motivo del cierre fue una licencia de funcionamiento. Y la licencia de funcionamiento se da para verificar que cumplas los lineamientos, ¿no? Que no puedes poner un bar a tantos metros de una escuela, que no puedes poner un bar a tantos metros a lo mejor de lugares donde estén establecidas viviendas. Todo eso es lo que se tiene que observar, ¿no? Con la expedición de una licencia. Entonces, el juez puede negar, por esas causas y muchas otras que la ley de amparo nos da, la suspensión. Nos quedamos acá en la fracción 10 y continuamos la próxima clase comentando. Ya casi acabamos el 107. Y bueno, nos vemos ahorita en la siguiente clase de juicio oral. Espero no haya dudas, y si tienen dudas, pues igual ahí por el grupo pueden escribir. Gracias. ¿Tienes fiebre? No. ¿No se han vacunado ustedes? ¿Ya? ¿Cuándo? Ayer. Ah, o sea, puede ser que estés teniendo reacción.